Así que ya hemos orado, ya le hemos entregado esto al Señor. La hermana Ángela ha orado y ha entregado también este tiempo de mensaje. Así que vamos a continuar. Dice el libro de Apocalipsis desde el versículo 9 hacia adelante. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba, vamos, sí, mi hermana Nati es del 9 al 20. Ya, por eso voy a leer para que ustedes atentamente puedan oír. Voy a empezar nuevamente. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Palabra de Dios. Mis hermanos, he tratado de ser lo más compacto posible, porque si bien es cierto, nos tomaría 3 o 4 domingos solo para predicar estos 9 versículos, porque queremos mirar cuidadosamente cada línea, cada palabra, justamente para poder entender sobre todo esta parte de esa simbología, de esas figuras, de esas imágenes, y no solamente eso, sino también lo que se usaba inclusive desde el Antiguo Testamento para las prácticas religiosas, ceremoniales, etc. Pero vamos a empezar a mirar, observar cuidadosamente lo que dice el versículo 9 hasta el 11, ¿ok? Solo del 9 al 11, así que qué bueno que esté esa figura ahí, mi hermano, la anterior. Quería mostrarles esta estatua que todavía existe, ¿verdad? Se me olvidó exactamente en qué países se encuentra, pero es una estatua que revela claramente cuál era la actitud del apóstol Juan cuando recibió la visión, y no solamente cuando recibió la visión, sino también cómo él
respondió a esa visión y a ese llamado de escribir fielmente lo que él había sido encomendado escribir. Miren aquí en la estatua, claramente vemos representado al apóstol Juan con papeles, papiro posiblemente en aquel tiempo, pero él en la mano derecha una pluma, listo para escribir, y con la mirada al cielo, con la mirada a lo alto, expresando que él no va a escribir nada de lo que a él se le antoje escribir, sino que él va a escribir fielmente lo que la visión era en ese momento dada a él, enviada por el Padre, dada a Jesucristo. Jesucristo se le entrega al ángel y el ángel se la da en forma de visión a Juan, y Juan lo único que hace es escribir fielmente todo lo que ve en la visión. Por lo tanto, si el apóstol Juan escribe fielmente lo que ve en esta visión, mi hermano, abrace esta visión, abrace esta verdad, porque es una visión que no contiene herejía absoluta ni contiene error, porque es enviada directamente por la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que es un libro verdadero, no es un libro de cuentos, ni es un libro de terror, sino que es un libro que contiene un mensaje central en la persona de Jesucristo. Así que gracias, mi hermano, por poner eso, porque se me estaba olvidando. Vayamos entonces a los versículos del 9 al 11. Dice: yo, Juan, él se presenta en la carta, ¿verdad? Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 9. Y vamos a enfocarnos en el 9. Porque aquí vemos a Juan, ¿verdad? Ya muy anciano. Se dice que Juan en este momento ya estaba en una edad muy avanzada. Y él se presenta en este pasaje como ¿qué? Primeramente se presenta como hermano. Él dice: yo soy Juan, hermano de ustedes. Esta carta iba a llegar a las 7 iglesias. Y él se presenta a las 7 iglesias diciéndolo: yo soy hermano de ustedes. Hermano por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Soy hermano de ustedes. Pero no solamente dice soy hermano de ustedes, sino que dice que también es partícipe, copartícipe en la tribulación, en el sufrimiento que no solamente él estaba atravesando. Él no está victimizándose en Patmos, no está diciendo como dijo un tiempo, ¿verdad? Ezequiel fue el que dijo, el profeta Elías, ¿verdad? ¿Qué será de mí? Me has abandonado, estoy solo, y se puso a llorar en la cueva. Aquí Juan está, y queremos ver por qué está así. Porque de repente como hombres podemos también sufrir unas pruebas tan duras que nos sentiremos que estamos solos y abandonados. Pero ahora Juan dice, no está victimizándose que está solo, abandonado en Patmos, sino que más bien dice: los saludo, yo soy su hermano en Cristo y soy copartícipe del sufrimiento. Estoy sufriendo como ustedes aquí en Patmos. Pero lo interesante es que él no es que él sea sádico, ¿verdad? De que busca sufrir para que lo exalten porque el hombre sufre. Era una realidad el sufrimiento cristiano en ese momento. Y él justamente estaba en una isla llamado Patmos. Y no estaba de vacaciones, como mis hermanos que se van a la isla de Puerto Rico. A veces cuando escuchamos la palabra isla nos imaginamos algo que tiene que ver con placer o naufragio también, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí está en la isla de Patmos. ¿Saben por qué? Por el delito de predicar el evangelio de Jesucristo. La isla de Patmos era el lugar donde enviaban a los criminales de ese momento, a los enemigos políticos del Imperio Romano.
a todos los que estaban sentenciados. ¿Y sabe qué? Le daban trabajos pesados, trabajos insoportables. Y muchos terminaban suicidándose en la isla de Patmos. Y aquí vemos a un hombre de Dios, a uno que caminó con Jesucristo, diciendo, saludando a las iglesias: hermanos, soy su hermano, soy copartícipe del sufrimiento por mi fe en Jesucristo. Por eso hay algo que resalta y siempre va a resaltar en Apocalipsis. Y no se olviden de eso, mis hermanos. ¿Sabe lo que resalta Apocalipsis y que no debe pasar desapercibido por ninguno de nosotros? Es que la manera de participar en el reino de Dios siempre va de la mano con el sufrimiento. Queremos estar en el reino de Dios, pero no queremos sufrir. Claro que no queremos sufrir. Si ahorita reviso las carteras, de seguro que encuentro un Tylenol o una aspirina. No queremos sufrir. Y está bien, yo tampoco quiero sufrir. Pero estoy diciendo lo que dice la palabra, lo que nos enseña la palabra. Que los que estamos en el reino de Dios tenemos que entender que el sufrimiento es parte de ese reino. ¿Y saben por qué? Por causa de la defensa del evangelio y la fe en Jesucristo. Si usted está aferrado, enraizado en Jesucristo, está en el reino de Dios, de seguro que el sufrimiento es parte de esa vida. Y eso debemos hablarlo claramente, no para desanimarlo, sino más bien para que se llene de esperanza. Y entendemos en esta mañana lo que dice el libro de Hechos. ¿Qué dice Hechos 14:22? Dice: fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Los apóstoles en el libro de Hechos comenzaron a predicar a Cristo. Entonces, no nos engañemos de un evangelio donde todo es placer, alegría, gozo, felicidad. Aterricemos al evangelio verdadero, al evangelio que nos muestra las santas escrituras. Juan dice: yo soy hermano de ustedes, copartícipe del sufrimiento, estoy sufriendo igual que ustedes. Y Juan resalta que pertenecer al reino de Dios involucra tribulaciones. Así que si usted está atribulado, de repente va a tener la tendencia: mejor me voy de aquí, porque es que acá nada más hablan de sufrimiento. Acá todo es negativo, acá todo se sufre. Mejor me voy a otra iglesia donde me hablen de gozo y de alegría y de paz y de felicidad. Bueno, ¿a qué le llama usted alegría? ¿A qué le llama usted paz y felicidad? Por eso queremos entender claramente. Estamos en el libro de Apocalipsis. Y tiene mucho de relación con lo que dicen los apóstoles en el libro de Hechos. Por lo tanto, estamos viendo que la Biblia no se contradice. Que siempre va diciéndonos la verdad, ya sea en un libro o en otro libro. Por eso todo creyente debe estar consciente de que vivir en el reino de Dios es vivir constantemente en tribulación y perseverancia. Constantemente. Primera de Tesalonicenses, mi hermano. Romanos 12:12. ¿Qué dice Pablo? Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Eso es lo que tenemos. Esas son las cosas que van a estar con nosotros. Nos van a seguir. O son cosas que nosotros debemos aferrarnos. Alegrémonos en la esperanza en Cristo Jesús. Mostremos paciencia en el sufrimiento. ¿Y qué más? Perseveremos en la oración. Persevere en la oración. Mi hermano, mi hermana, las 7 iglesias en este libro de Apocalipsis, en este capítulo 1,
debían aceptar las verdades sobre la persona de Cristo. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablamos, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y qué hará Cristo? ¿Por qué la visión nos presenta eso? Justamente para que eso sea nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en nada secular ni mundano. Nuestra esperanza está en quién es Cristo por nuestra fe, quién es Cristo, qué hizo Cristo por nosotros y qué hará por nosotros. Ese es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, ¿qué dice mi hermano Primera de Tesalonicenses? Porque estos hermanos necesitaban recibir estímulo. La familia de nuestro hermano Jaime necesita recibir estímulo en este momento. Pero yo no puedo brindarles un estímulo superficial, un estímulo, digamos así, temporal, o un estímulo mío propio. Yo me debo a ellos a entregarle el estímulo que sale de la palabra de Dios, que es a través de lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, mi hermano? No está allí, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses. Yo creo que sí, que esa estaba mal escrita. Al anterior, por favor. Ese mismo. Así que le enviamos a Timoteo, está mal escrito, no es Romanos, sino Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 2 y 3. Versículos 2 y 3. Dice, así que le enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Con qué fin envían a Timoteo? Con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Ay. Yo no sé cuántos renunciarán al Evangelio después de hoy. Para eso nos han destinado, dice la palabra. Mi hermano, mi hermana, en este siglo, en el que estamos viviendo, más que cualquier otra época, hay y habrá mayor persecución contra la iglesia. Prepárese. Todos los que nosotros queremos vivir más años, que estamos pidiéndole al Señor, Señor, bendíceme con más años, por favor, yo quiero llegar a ver mis nietos, mis bisnietos. Prepárese, porque este es el tiempo en que la iglesia va a tener mayor persecución inclusive que la de antes. Porque antes la persecución era en una región, en una zona, en un área llamada Asia Menor o el Imperio Romano, pero ahora es en todo el mundo. Así como el COVID fue en todo el mundo, así será la persecución en todo el mundo. Mis hermanos, mis hermanas, este tiempo es un tiempo muy difícil. Y nuestra meta, ojo, óigalo bien, nuestra meta no es orar para que Dios disminuya la persecución y los ataques. ¿Saben por qué? Porque Él ya lo anunció. Él ya dijo que así será. Nuestra oración no puede ser para que Él disminuya eso o que a nosotros no nos ataque nadie ni nos persiga nadie, porque eso ya está escrito. Así va a ser. Nuestra oración debe ser más bien de que Él nos ayude a mantener ese testimonio fiel de Cristo en medio de esas tribulaciones. En medio de las tribulaciones. Denle un aplauso al Señor si así usted lo siente. Yo no sé cuántos estaremos dispuestos a decir, por mi fe estoy dispuesto a ser perseguido. Porque si ya el Señor lo ha anunciado, Él no va a disminuir la persecución. Va a ir en aumento. No porque Él la provoque, sino que el enemigo está suelto para hacer lo que el Señor le está permitiendo hacer. Pero ya la victoria está en Cristo. La victoria está en Cristo. Mis hermanos, mis hermanas, ese era el llamado de la visión que Juan está compartiendo con las 7 iglesias de Apocalipsis.
Y recuerdan que dijimos que no es que eran solo para esas 7 iglesias de manera exclusiva, sino que es un símbolo. El numeral 7 simbolizaba que así como ellos, esas 7 iglesias recibían ese mensaje, era también para todas las iglesias de Cristo en todo el mundo. Y nosotros somos una de ellas. Mis hermanos, versos 10 y 11. Vamos a mirar el 10 y 11. Dice, sigue Juan hablando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sigamos la narrativa de este libro, de esta carta. Juan estaba sufriendo en Patmos, pero también estaba con el Espíritu. Estaba en el Espíritu. O sea, aún sufriendo en Patmos, Juan estaba en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Juan estaba lleno del Espíritu Santo. No solamente eso, sino que en ese momento estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para escribir esta visión sin error ni herejía. Juan estaba sufriendo en Patmos, pero él estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo inspiraba para escribir sin error ni herejía todo lo que recibía de la visión. Hoy estamos aquí en una escuela. Esta es la escuela Laurel Elementary School. Esta es la cafetería. Hoy estamos en la escuela, pero también estamos en el Espíritu. Guiados a la adoración correcta del Señor el día de hoy. Guiados por el Espíritu a la comprensión de su palabra. Estamos en Ponciana, pero también estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Hoy celebramos el día del Señor. Hoy es domingo, celebramos el día del Señor. Hoy es un día de party para nosotros, de consagración, de reflexión, pero de celebración, porque es el día del Señor. Porque antes de la muerte de Jesús, el día del Señor se celebraba el día sábado, el Sabbath Day, el día de reposo, el día de descanso. Pero después de la muerte de Jesucristo, de su resurrección, el día del Señor se celebra el domingo. ¿Qué nos dice Juan? ¿Qué más nos dice Juan? El anterior, mi hermano, que oyó una voz. Él dice, y oí detrás mío, detrás de mí, una gran voz. ¿Y cómo era esa voz? Él la describe como de trompeta. Una voz como de trompeta. Y eso nos recuerda a que esa voz con sonido de trompeta, que representa un sonido en la cual todo oído puede percibir, nos recuerda a Éxodo capítulo 19, versículos 16-19. Vayamos a Moisés. Al tiempo de Moisés, dice que en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. No los puso a bailar, los puso a temblar a todos. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo. El monte estaba cubierto de humo. La casa no tenía humo, ¿verdad, mi hermano? Okay, muy bien. Porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Ojo, mis hermanos. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno.
¿Saben qué? Ahora Juan nos dice que oyó una voz, un sonido como de trompeta. Porque la voz de Jesús, como sonido de trompeta, era una gran noticia para las 7 iglesias. Era la mejor noticia de que Él estaba en el asunto, Él estaba envuelto, que no los había abandonado. Y Jesús, quien es el Señor, y Jesús, quien es el Salvador, es igual al Padre en poder. Él es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Denle un aplauso al Señor. Ponme el anterior, mi hermano. La voz era de Jesucristo. Él tenía la voz y tiene la voz igual que el Padre. Él dice: yo soy el alfa y el omega, igual que el Padre, eterno, para siempre. No tiene principio ni tiene fin. Jesucristo siempre estuvo. Escribe, le dice, lo que ves. Escribe, envíalo a las 7 iglesias, a todas, y le señala a las iglesias. ¿Por qué? Para decir, y Cristo estaba diciendo: yo estoy en medio de ustedes. Yo no los he abandonado. Ustedes están en tribulación, Juan también, pero yo estoy en medio de ustedes. Hoy el Señor está en medio nuestro. Y eso debe ser una alegría. Es más, lo más lindo de todo es que no solamente está en el medio ahora con nosotros, juntos como pueblo, pero está contigo donde quiera que tú vayas. Está contigo donde quiera que tú vayas. Él es el alfa y el omega, eterno. Nada lo detiene, nada lo encaja, nada lo va a detener. Y sobre todo tenemos la victoria en Él. Vamos a seguir ahora con los versículos del 12 al 20. ¿Qué nos dice este pasaje de Tesalonicenses? Perdón, de Apocalipsis. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Juan está narrando esa experiencia hermosa que tuvo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a continuar leyendo el resto, mis hermanos. Pero quiero que miremos del 12 al 16 por ahora. ¿Por qué? Porque vemos en estos versículos que contiene ahora muchos símbolos religiosos de las ceremonias que hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, de sus ritos, de sus ceremonias, encomendadas por Dios, encomendadas por Jehová. ¿Por qué? Porque Dios estaba llevando a cabo su plan de salvación. Nada de lo que ocurre en el Antiguo Testamento está desligado del plan de salvación de Dios hasta llegar a Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué dice Éxodo 25 del 8 al 9? Y después vamos a leer 31 y 32. Para hacer un enlace de estos candeleros, de estas lámparas, de estos ritos, de estos elementos que Dios mandó hacer para su templo, para lo que en ese momento se llamaba el arca, ¿verdad? El arca donde Él iba a permanecer en su pueblo. Le dice a Moisés: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Jehová provee el modelo, cómo debe ser cada elemento y cada cosa para su templo. Y dice el 31, haz un candelero de oro puro, labrado a martillo. Ya saben, mi hermano, lo que vamos a hacer los candeleros, ¿dónde están? Hermano Jesús, ¿verdad? Ya sabe, agarre su martillo, mi hermano, pronto. Haz un candelero de oro, labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza.
6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 de un lado y 3 del otro, y el centro serían los 7. Por eso que Juan habla que vio un candelero, que vio 7 candeleros, pero cada candelero contiene 6 brazos, más incluido el del medio. Es lindo quedarse con la simbología preciosa, a tal punto que quizás la gente, algunas personas, quieren adorar más al candelero que al Señor mismo, ¿verdad? Es lindo, es hermoso tener algunos de esos elementos, de esos objetos. A veces nosotros vemos en algún lugar, queremos comprarlo, que nos representa realmente Dios y su presencia, pero a veces llegamos a idolatrar tanto al objeto y dejamos de adorar al Creador de todo. Mis hermanos, mis hermanas, dice Éxodo 25 que en el Sinaí, en medio de truenos, Jehová continuaba su plan de redención para Israel. ¿Qué hizo? Mandó a construir el tabernáculo. ¿Para qué? ¿Para qué mandó el Señor a construir ese tabernáculo? Para que el pueblo viva alrededor del tabernáculo. ¿Sabía que las 12 tribus vivían alrededor del tabernáculo? ¿Y para qué más? Para que prueben el amor y la presencia del Padre en medio de ellos. Esa es la razón que mandaron a hacer el tabernáculo, que Dios mandó a hacer el tabernáculo. Y si continuamos con la lectura de Éxodos, notaremos que Dios también le pide a Moisés construir, como hemos leído, construir candelero de 7 brazos, 7 lámparas. Por lo tanto, los 7 candeleros van de acuerdo a lo que dice el versículo 20. ¿Qué eran los candeleros? ¿Qué representan los candeleros? Representan las 7 iglesias. ¿Y qué representan las 7 iglesias? Todas las iglesias que profesan a Cristo como su Señor y Salvador. Mis hermanos, ¿qué más nos dice Juan? Al mencionarnos de los 7 candeleros de la visión, significa que no habrá lugar, no habrá lengua, ni habrá tribu en el mundo que no haya oído a Jesucristo el Señor. Todo el mundo oirá quién es Cristo. Y en ese día, yo a veces me hago mis imaginaciones también, quizás son incorrectas, pero creo que una vez que todo el mundo oiga de Cristo, ya no habrá más excusa. Ya no habrá más excusa. Filipenses 2, del 14 al 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Por qué traigo este pasaje? Porque el candelero, los candeleros que vio Juan, representan la iglesia, y la iglesia representa la luz de Cristo. Nosotros somos la iglesia, por lo tanto representamos la luz de Cristo. Nosotros los creyentes debemos resplandecer. Esa es la llamada luz del mundo, que es en Cristo, que está en la oscuridad, viene la luz, y nosotros somos la iglesia. Estamos en medio de la oscuridad, rodeados de oscuridad, pero somos la luz del mundo. No lo olviden, mi hermano. No piense que la luz del mundo es solamente de 10 a 12 del mediodía en este espacio, y cuando usted se va, la luz se quedó aquí. Usted es la luz del mundo. Usted que ha confesado a Cristo es el templo del Espíritu Santo, y por lo tanto usted representa a Cristo. Usted y yo representamos a Cristo, y donde quiera que representemos a Cristo, ahí traemos la luz. Eso significan los candeleros de oro. Significa la luz del reino que alumbra, resplandece. Y por lo tanto, aquí en la tierra, en este reino en el que nosotros nos encontramos, que es el reino de Dios, ¿resplandece o no resplandece la luz? Cristo no está físicamente. Somos nosotros los que tenemos que presentar la luz. Somos nosotros los que debemos poner, ¿verdad? Poner la luz. Encender la luz. ¿Cómo?
con su propia vida, sus palabras, sus acciones que representen a Cristo. Amén. 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 Parece que no le gustó eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué pasa con los creyentes perseguidos? Usted imagínese por un momento la persecución que le puede tocar vivir. ¿Qué pasa con estos perseguidos en Asia Menor? Ellos debían saber que el Hijo del Hombre habita y vive en medio de ellos. Habita y vive en medio de la tribulación. Y en forma íntima habita y vive en sus corazones, porque son el templo del Espíritu Santo. Ellos debían saber eso. Hoy lo sabemos. ¿Realmente usted el día de hoy tiene la convicción de que Cristo habita en este lugar? De que Cristo habita en medio de sus sufrimientos y que Cristo habita en su corazón. Mi hermano, mi hermana, yo no sé, pero para mí esa es la gran noticia que debe tener todo creyente. Porque no estamos solos. El Señor habita en medio de nosotros en cada circunstancia. Y la historia nos demuestra que cada vez que la iglesia atraviesa por pruebas y por sufrimientos, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Mientras Lutero era perseguido para ser asesinado y la reforma se extendía, allí estaba Cristo, tomando el control de su iglesia. Y la prueba es que hoy todavía la iglesia permanece. Gracias a la reforma, gracias a la obra de Cristo, gracias a la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de que la iglesia siga adelante en medio de la persecución y de la tribulación. Mis hermanos, así como Cristo estuvo en medio de los 7 candeleros de oro en la visión de Juan, así Cristo sigue en medio de su iglesia en el mundo. Y nosotros humildemente somos una de ellas. Somos también la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Somos la iglesia de Cristo. No importa. Bueno, vamos a cambiar esa palabra no importa, porque me han dicho, pastor, cuando usted dice no importa, suena como muy tosco, muy brusco. Bueno, a ver, ¿qué decimos? Yo iba a decir, no importa cuán grande sea la tribulación. Ok, vamos a decir entonces, aunque la tribulación sea tan grande. Suena mejor, ¿verdad? Bueno, gracias. Aunque la tribulación sea más grande, Cristo vive y reina en medio de su pueblo. Cristo reina y vive en medio de su pueblo. Mi hermano, versículo 13. El anterior, mi hermano, por favor. Allí. No, el anterior de Apocalipsis. Listo, versículo 13. ¿Qué dice? Versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Una descripción de cómo estaba vestido Jesús en esa visión. Yo no sé si eso le da curiosidad saber, pero si le da curiosidad saber, preste atención. Dice Juan, que estaba escribiendo fielmente todo lo que veía, que Jesucristo estaba vestido con ropa que solo vestía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Nadie podía tener esas vestiduras si no era el sumo sacerdote. Bueno, ¿qué pasa con esta visión con la que tuvo Daniel? Si me ayudas con Daniel, mi hermano, capítulo 7. Mire lo que dice Daniel. ¡Qué casualidad! Son casi la misma descripción. ¿Qué tiene que ver Daniel con Juan? Son épocas diferentes, pero la revelación de Dios es una sola. ¿Y qué dice Daniel? Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano, el anciano de días, ¿verdad? Su ropa era blanca como la nieve, su cabello blanco como la lana, su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. Una descripción muy parecida a la que tiene Juan. ¿Y qué dice Hebreos con respecto a que él tenía esas vestiduras? Porque Hebreos fue escrito para los judaizantes, para aquellos que aceptaron a Cristo como su Mesías, y muestra que las prácticas religiosas y ceremoniales encomendadas por Jehová en el Antiguo Testamento, todas apuntaban a Jesucristo.
Todas las cosas que vemos en el Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo. Hebreos, mi hermano, del 9 al 11 al 15. Mire lo que dice Hebreos. Cristo, por el contrario, el autor de Hebreos le está escribiendo a los judíos. Y muchos de ellos ya habían hecho el crossover. Habían dejado el judaísmo para entrar al cristianismo. Pero había muchos judíos que todavía no daban ese paso. Era necesario que Hebreos les diga quién era Cristo con respecto al judaísmo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santifican, de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más grande la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Yo le invito a que lea el libro de Hebreos. Le invito a que lea el capítulo 9 completo. Y se va a dar cuenta que los judíos que no creían que Jesucristo era el Mesías, pero otros sí creyeron por obra del Espíritu Santo, confiesan que Cristo es el sumo sacerdote, que no solamente era el intermediario para poder suplicar por el perdón de los pecados del pueblo ante Dios, pero no solamente era el sacerdote que tenía que matar animales, becerros, machos, cabríos, derramar la sangre de los animales para que se hiciera el sacrificio, sino que este sumo sacerdote, que es Cristo, no solamente es el intermediario, sino que el que entrega su propia vida como ese cordero humilde que fue a la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Por eso es sumo sacerdote. Mi hermano, usted no sabe, o no sé si se da cuenta, la joya que usted tiene en su vida si usted ha puesto su fe en Jesucristo. No sé si usted lo entiende en esta mañana. No sé si el pueblo cristiano en todo el mundo entiende lo que tenemos en Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, por eso es necesario mirar Apocalipsis con los lentes de Jesucristo. Si no, no vamos a entender lo que significa Jesús en nuestras vidas. Porque así como le digo, que así como el sumo sacerdote, pues Jesucristo no solo es el sumo sacerdote, sino que a la misma vez es el cordero perfecto para el sacrificio de expiación y redención de pecados. Porque Él no solamente hizo la labor del sacerdote, pero también hizo la labor del cordero perfecto, que fue entregado voluntariamente para que entregara su vida y su sangre para el perdón de los pecados. Por eso Él es completo. A Él no le falta nada para que nosotros tengamos la seguridad de seguir caminando en Él. La salvación eterna es posible por fe solo en el sacrificio que fue hecho por Cristo, como dice Hebreo, una vez y para siempre. Y si la obra de Cristo fue una vez y para siempre, ¿cómo todavía pensamos que nuestra salvación es temporal? A veces sí, a veces no. Como un cantante famoso por ahí, ¿no? A veces sí, a veces no. Es verdad, nosotros somos a veces sí, a veces no. Pero Él no es. Él es eterno, infinito y permanece para siempre. Lo que Él hizo, lo hizo. Como dije la semana pasada, finito, it's over.
Alguien me dijo que estaba hablando hasta en lenguas. Porque dije finito, over, that's it, finish, no more. That's it. Él lo hizo todo. Ya lo hizo. Por eso nuestra salvación está en Él. Por eso camine con Él. Aférrese a Él. Porque si es por nosotros, claro, la perdemos a cada rato. Si se nos pierden las llaves. A mí se me pierden los lentes. Imagínense, a cada rato. Y mi esposa y mi suegra me dice, pero si los tienes ahí en tus ojos. Si es por nosotros, se nos pierde a cada rato. Pero qué bueno que la salvación no nació en nosotros. La salvación la hizo Él. La obra de Jesucristo. Gloria a Dios. Grande eres, Señor. Vamos a seguir avanzando. Mis hermanos, versículos 14 y 15. Dice 14 y 15. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es la imagen de Jesucristo en este momento. En este momento. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo ya es un Dios glorificado. Así que todos los que se han adelantado a nosotros ya no ven a un Cristo de pelo largo, ¿verdad? Rubio, humilde, con sandalias, caminando. Ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Cristo glorificado. Lo que está viendo Juan es el Cristo glorificado. Es la imagen exacta de Jesucristo. Qué lindo que Jaime está viendo al Cristo glorificado. Porque el alma de Jaime está con el Señor. El cuerpo está aquí todavía, a la espera de unirse nuevamente, como los huesos secos de Ezequiel. Hermano, por eso le digo, yo no sé si realmente valoramos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Esa descripción nos hace ver que Jesús lleva en sí mismo la pureza completa. Él es puro, el puro de los puros, completo, una pureza completa y perfecta. Esa imagen que nos representa es una santidad pura y plena de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Él es distinto. Él es distinto en perfección a todo ser viviente, visible o invisible. Jesucristo es el distinto porque es el perfecto, puro, completo, santo, perfecto. Mis hermanos, sus ojos, ¿cómo dice que son sus ojos? Como llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Capaz de ver a su iglesia desde la eternidad. Desde la eternidad Él puede ver a su iglesia. El poder que tiene para ver a su iglesia. Sabe quién es su pueblo. Él sabe. De esos ojos no se le escapa ninguno. No se le escapa ninguno. Él sabe quién es su pueblo. Quiénes somos los de su pueblo. Él sabe lo que está haciendo bien la iglesia y lo que está haciendo mal. También lo sabe. Yo le creo todo lo que ustedes me digan. Yo le creo a ustedes todo lo que me digan. Porque confío en que usted dice la verdad. Pero es que yo no tengo los ojos como llamas de fuego. Él sí los tiene. Él sí puede ver lo bien que hace la iglesia y lo mal que hace la iglesia. Por eso veremos las 7 iglesias más adelante. Mis hermanos, ¿sabe quiénes somos suyos? Cristo tiene el mismo poder del Padre. Dijimos que tenía una voz de trompeta, ¿verdad? Como sonido de trompeta. Ahora dice que la voz es como un estruendo de muchas aguas. ¿Dónde está? Su voz como estruendo de muchas aguas. No sé si, yo no he ido todavía a las cataratas del Niágara. Yo no sé si usted habrá ido. Qué ruido que hace esas cataratas. Acerca de la descripción de lo que dice ahí. Un estruendo de muchas aguas. Mis hermanos, ¿qué significan las 7 estrellas? Ya lo vimos en el versículo 20, ¿verdad? Significan las 7 iglesias. Ahora, ¿qué tiene en su mano derecha? ¿Qué tiene en su mano derecha Jesús? Tiene a las 7 iglesias. ¿Qué dice ahí? Tenía en su diestra. ¿Qué es diestra? La mano derecha. La diestra. En su mano derecha,
Jesús tiene a las 7 iglesias. En otras palabras, Jesús tiene a la iglesia en sus manos. Nosotros estamos en sus manos. Estamos en las manos de Jesucristo. Porque el Padre nos ha traído a Él. ¿Y qué dice Juan 6:44? Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús tiene a la iglesia en su mano derecha. Porque Dios se la ha entregado, Dios Padre. Y Él resucitará a su iglesia en el día final. ¿Qué más dice Juan 14:6? Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó, nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Yo no te puedo tener en mi mano derecha si el Padre no te envía. Pero tampoco te puedo sostener y enviarte al Padre si tú no crees en mí, dice Jesús. Si tú no crees que yo soy la verdad, el camino, la vida, entonces no puedo traerte al Padre. Qué lindo es el Evangelio. ¿Qué dice Juan 10, 27 y 29? Mis ovejas oyen mi voz. Imagino que usted, siendo oveja del Señor, oye la voz del Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. No dice les doy vida temporal. No dice depende cómo se porten, le doy vida eterna o temporal. No dice absolutamente nada de eso. Dice yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Yo no sé qué significa nunca, pero para los bilingües nunca es never. Never. Nunca. Nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie, dice Jesús. Por eso yo le creo a Jesús. Por eso confío en Jesús. Y me abrazo de Jesús. Y le amarro los pies a mis brazos. Porque le creo. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Qué mayor seguridad quiere usted de su salvación? Lo que pasa es que buscamos la seguridad de nuestra salvación con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades, midiendo nuestra santidad diaria. Pero nuestra santidad diaria, hoy estamos arriba, mañana estamos en el medio, pasado abajo, y así estamos. Pero ahí está la seguridad. La seguridad es en Cristo. Es en Cristo, mis hermanos. Él mismo guarda en su diestra las 7 iglesias, que representa a todas las iglesias que el Padre ha entregado a Cristo. Jesús las sustenta, las preserva, las cuida, las bendice, aún en medio de los sufrimientos. Aún en medio de tu sufrimiento, Jesús no te ha abandonado. El verso 16 también nos dice que de su boca sale una espada de doble filo. Ya usted se imagina, bueno, Jesucristo va a acabar con todos con su espada. Bueno, ¿a qué le llamamos la espada de doble filo? La palabra de Dios. Por eso que si usted se pone a dibujar todos los símbolos que dice Apocalipsis, terminará con un garabato en su papel, como me ocurrió a mí los primeros días que empecé a leer el libro. Es la palabra de Dios. Jesús está diciendo que su palabra es la palabra de Dios. Porque es la palabra que tiene doble filo. Versículo 16 nos habla. Y Hebreos 4:12. Búscame Hebreos 4:12, mi hermano. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, es la palabra el día de hoy, esa espada de doble filo que está penetrando tu corazón. Yo oro que sea así siempre, porque es de lo único que nos podemos sostener, de la verdadera palabra. Y por lo tanto, Hebreo suena hermoso, suena lindo, pero en Apocalipsis, ¿cómo suena o cómo se ve la imagen? Habla de juicio, de poder, que su palabra vencerá al enemigo y a todos los que no creyeron en él. Ese también es la palabra, la espada de doble filo. A todos los que no creyeron en él, Dios
tomará control hasta de eso. Segunda de Corintios 10:4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tiene el poder divino para derribar fortalezas. La palabra de Dios es suficiente para derribar fortalezas, porque va acompañada del Espíritu Santo. ¿Y qué hay con todo esto para las 7 iglesias? Es para las 7 iglesias, para los que creen, para los que aceptan y tienen a Cristo como su Salvador personal. Esta verdad es un consuelo. Es un consuelo, una esperanza, un consuelo mayor, un antídoto contra la angustia de la persecución y sufrimiento. Todas las denominaciones en este momento están poniéndose al día con las leyes y con los derechos que cada ciudad o cada estado pueda proveer. Porque los pastores pronto nos iremos presos por negarnos a ejercer nuestra convicción a través del Evangelio. Habrá persecución. Yo no voy a orar para que el Señor evite que yo sea perseguido, porque va a ocurrir, sino que el Señor me permita no traicionar su nombre. Aleluya. No traicionar su nombre. Y eso no es palabra de valentía para quedar lindo con ustedes. No. Esa es una convicción mía, muy personal, muy íntima. Dispuesto a lo que venga. Dispuesto a lo que venga. Por supuesto que con convicción y con base bíblica hablaremos. Y muchas de las bases bíblicas no es que yo voy a ir con la Biblia y tirarle la Biblia en la cabeza a todos los que no entienden. No. La Biblia no es para eso tampoco. Simplemente que la palabra dé fruto a través de su espíritu en esas vidas. Mis hermanos, estoy terminando. Del 17 al 20. ¿Qué nos presenta las 7 iglesias? Nos presenta otra parte de la bendición a las 7 iglesias. Vamos a leer los versículos del 17 y 18. Mire lo que dice ahí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Era tan impactante la imagen que Juan vio de Jesucristo que no pudo quedarse de pie. No pudo permanecer de pie. Cayó casi muerto, dice la palabra. ¿Usted alguna vez ha intentado mirar al sol directamente? Sin lentes así. ¿Ha intentado hacerlo? Es imposible. Es imposible mirar al sol directamente. Sin lentes, por supuesto. ¿Qué sucede? Bueno, le va a afectar la visión, ¿verdad? Se va a nublar la visión, va a haber brillos para ahí, va a haber cosas, pero no lo puede hacer de manera directa. De la misma manera, es imposible ver directamente al Cristo glorificado sin que haya un impacto en la vida de las personas. Juan había caminado 3 años con Jesucristo mientras Jesucristo estuvo en la tierra. Juan caminó con él, pero nunca cayó muerto, ni se desmayó siquiera. ¿Y ahora por qué cae casi muerto? Porque ve al Cristo glorificado. Ya no el Cristo que vino la primera vez, sino ahora ve al Cristo glorificado. Y Juan caminó con él 3 años, pero nunca cayó muerto. Sin embargo, en la visión ve la gloria de Cristo y no puede mantenerse de pie. ¿A qué se parece eso? Isaías 6:1 y después el versículo 5. ¿Qué pasa con Isaías? Mire lo que dice Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Verso 5. Entonces grité, grité, dice Isaías. Ay de mí que estoy perdido. Ay mamita, como decimos nosotros ahora. Ay mamita, ahora sí, me despido de este mundo. Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor si usted lo percibe así. Pero Isaías reconoció que no era posible quedar siendo el mismo. Es más, casi se muere. Menos mal que reconoció que es un hombre de labios impuros. Mi hermano, mi hermana, ¿qué nos dice eso? Ven ustedes
por qué su pastor duda. Escúcheme bien, mi hermano. Yo quiero que usted sepa, por estas cosas que yo leo, es entonces que yo dudo cuando la gente, ¿verdad?, afirma que ha visto a Jesucristo y que Jesucristo les ha hablado. Por eso es que yo dudo. Porque yo quiero ser sincero con ustedes, mis hermanos, en esta mañana. ¿En quién yo voy a creer? ¿O en quién voy a poner mi fe? ¿Sobre qué predico? ¿Predico de la experiencia de la gente que está diciendo que vio a Jesús y que Jesús le habló? ¿O voy a predicar de la experiencia de Isaías? Voy a predicar del encuentro de Juan con el Cristo glorificado, que casi cae muerto. Mis hermanos, la Biblia dice que cuando Pablo vio al Señor camino a Damasco, ¿qué le pasó? Cayó casi muerto, quedó ciego 3 días y no tenía ni siquiera hambre para comer. Usted se imagina el cambio, lo que la Biblia nos enseña cuando alguien tiene un encuentro con el Cristo glorificado y que Cristo les habla. Yo tengo que creer lo que dice la Biblia, aunque los hermanos estén diciendo la verdad. Pero yo no puedo predicar lo que dice el hermano. Yo tengo que predicar lo que dice la palabra. Mi hermano, mi hermana, Pablo cayó casi muerto, quedó ciego 3 días y no quiso comer. La Biblia nos narra que nadie queda ileso en el intento de ver la gloria de Dios. Y aún así, algunos dicen que Dios se les apareció y cuentan y todavía dicen, es que Dios está pasado. Dios está pasado. Dios me mostró una cosa en un sueño y está pasado. Mi hermano, es necesario aclarar que el miedo de Juan al ver a Cristo no fue un temor de cobardía. Ojo, el miedo de Juan no fue un temor de cobardía humana. Él demostró valentía al predicar el evangelio, aún sabiendo que iba a ser exiliado en Patmos. Él era valiente, porque sabiendo que lo iban a mandar a Patmos, el peor de la isla peor de los sufrimientos, él valientemente predicó al Cristo. Entonces no estamos hablando de su miedo de cobardía humana, sino que más bien vemos que el temor de Juan es un temor como el de Isaías, fundado al reconocer su debilidad, su pecado, su vulnerabilidad frente al Dios Santo. Por eso tuvo miedo, porque no podía salvarse. Él sabía que en ese instante podía morir de ver la gloria de Cristo, porque él reconoció su debilidad, su pecado, su vulnerabilidad frente al Dios Santo, invencible, todopoderoso y majestuoso. Por eso hoy, mis hermanos, yo estoy terminando. Hoy debemos estar agradecidos a Dios. Hoy debemos estar agradecidos que cada domingo podemos entrar a la presencia del Señor con nuestra debilidad, con nuestro pecado, con nuestra vulnerabilidad, pero podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ve a través del cristal que se llama Jesucristo. Porque si no fuera así, estuviéramos muertos, caídos muertos en este momento en la presencia del Señor. ¿Se da cuenta por qué no podemos jugar con las cosas del Señor? Qué bueno que el Ministerio de Dama habló ayer acerca del temor de Dios. Y el temor de Dios no es para tener miedo humano, de cobardía, sino de saber y reconocer que mi pecado, mi vulnerabilidad, mi debilidad no merece estar en la presencia de Dios. Pero por la gracia de Dios que está en Jesucristo, Él ya no me ve directamente, puedo entrar a su presencia, pero Cristo es mi pared de cristal y que a través de Él yo puedo permanecer en la presencia de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿sabe una cosa? Si no fuera por Cristo, todos en este momento que hemos venido a la presencia de Dios, estuviéramos destruidos.
estuviéramos destruidos. Porque todo aquel que intente entrar a la presencia de Dios debe hacerlo con humildad, debe hacerlo con respeto, debe hacerlo con reverencia. Yo entiendo que a veces venimos un poco enojados, pero mi hermano, hágase una meta antes de cruzar la puerta. No porque estas paredes son místicas, son santas y demás. Agarramos la pared y nos perdonamos. No. Es porque estamos entrando a la presencia de Dios. Amén. Vengamos con humildad, con reverencia, con respeto. Eso es lo que resume el temor de Juan. Note cómo responde Cristo ante el temor de Juan, que casi cae muerto. Versículos 17 y 18. ¿Cómo responde Jesús? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él, Cristo, Él puso su diestra, puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, Juancito, no temas, Juanito. Yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. La consolación de Cristo. No temas. Hoy día el Señor nos dice que no debemos por qué temer. Él es el primero y el último. Él es el que está vivo. Él es el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él lo tiene. Su existencia es eterna y su potestad de tener la llave de la muerte y del Hades. ¿Qué nos demuestra eso? Primero, que Cristo existe en un presente eterno que sustenta su iglesia, que Él lo sustenta todo el tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia nos va a sustentar. Y que aún en medio de la persecución Él nos dice: no temas, confíen en mí, estoy vivo, estuve muerto, pero ahora reino para siempre. Y en segundo lugar, Jesucristo te dice: tengo las llaves del Hades, de la muerte y del Hades. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Mi hermano, por favor. Luego vi un gran trono blanco, hay alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron a la tierra y al cielo, sin dejar rastro alguno. También vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que está escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Él conoce su pueblo, Él conoce su iglesia. Y si usted ha reconocido a Cristo con humildad de corazón, con sinceridad, Cristo vive en ti. Y Cristo nos da la seguridad de que nada se perderá de su diestra, porque Él es el que sostiene a la iglesia. Mi hermano, mi hermana, Apocalipsis, ¿qué te ha demostrado este pasaje el día de hoy? ¿Por qué vamos a temer? Aleluya. ¿Para qué desesperarnos? Si Él es el que sostiene todo. Él es el que existe. Con su palabra, Él nos ve, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos sustenta. Entonces, en esta mañana, alégrese de saber un poco más, o de recordar para muchos quién es ese Cristo. Por eso usted se da cuenta que Apocalipsis, desde los primeros capítulos, no se cansa de mostrar. Cristo no se cansa de mostrarse a sí mismo, y seguirá mostrándose en el resto de los capítulos, para que podamos entender que Apocalipsis no es acerca de mí, de lo que me va a pasar. Apocalipsis es acerca de Jesús, de lo que Él es, hizo y hará por todos nosotros. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Denle un aplauso grande al Señor, pero grande, mis hermanos. Bendito eres, Señor. Somos partícipes de la tribulación. Mis hermanos, cuando usted esté atravesando la tribulación, no pierda la esperanza. De repente nosotros no estamos acompañándolo físicamente, pero hoy Cristo te ha dado la seguridad que Él está contigo. Sigamos adelante en el Señor. Si hay alguna vida que todavía no ha abierto su corazón, o su corazón está siendo abierto por el Señor, y está en este momento entendiendo que Cristo es el único camino, verdad y vida
en tu vida personal. Hermano, no nos cansaremos. Todos los domingos se habla de Cristo en este lugar. Y qué bueno que Jaime estuvo aquí domingo tras domingo. Algunas veces faltaba por su salud, otro domingo venía. Pero yo nunca perdí la esperanza de que Dios haga la obra en su vida. Porque no soy yo el que lo va a convencer. Es la palabra y el Espíritu de Dios. Y él aceptó al Señor, sin que nadie lo empuje al frente a la fuerza. Porque yo sé que a veces el venir al frente, algunos los puede avergonzar, porque dirá, ay, todo el mundo está viendo que soy un pecador. Bueno, ¿sabe qué, mi hermano? La Biblia no tiene una fórmula. O sea, el lugar, dónde, cómo, de qué manera tiene que ser un espacio de 4x4. No tiene absolutamente nada de esas instrucciones. Solo dice que todo el que confiese a Cristo, que todo el que confiesa que Cristo es el Señor estará con él, recibirá la salvación y vida eterna. Juan 3:16, todo el que cree en él, ¿verdad? De tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque él no ha venido al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí abrimos un tiempo para que usted se reencuentre con el Señor. Si usted cree que el Señor lo ha abandonado, la Biblia dice que no, que usted está equivocado o equivocado. El Señor no lo abandona. Es usted que está de repente distraído y ocupado en tantas cosas que no entiende que Cristo está a su lado. Vamos a ponernos de pie para orar, mis hermanos. Y si hay alguien en este lugar que esté dispuesto a entregar su vida al Señor, hágalo. Le aconsejo, la vida, no sabemos lo que ocurre más tarde, pero sí sabemos que el Señor está con nosotros. Hay alguien en este lugar que abra su corazón al Señor y acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Levante la mano para poder orar por usted y lo acompañamos en oración. Como un día yo levanté la mano, como un día usted levantó la mano, o como un día alguien vino al frente y aceptó a Cristo con todo su corazón. Vamos a orar. Cerremos los ojos. Padre, gracias te damos. Gracias porque en tu palabra te podemos ver, en tu palabra podemos entenderte y en tu palabra podemos conocerte. Señor, aquí estamos reunidos en este día de celebración, en este día que nosotros celebramos el día del Señor, tu día, la cual tú nos has dejado para que tu pueblo se reúna, Señor, en alabanza y adoración. Tú conoces tu pueblo, Señor. Tú conoces a los tuyos. Aquí estamos. Que tu palabra, como dice, tu boca, que salga esa espada de doble filo, que penetre en lo más profundo de nuestros corazones y nos haga reconocer completamente, correctamente, quién tú eres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar como ese candelero de oro, proyectando esa luz en medio de la oscuridad. Por eso tú nos has dejado esta preciosa escritura, este tiempo de Apocalipsis, para que nos hagas entender, Señor, de que tú estás en medio nuestro. Gracias, Jesús, por estar en medio nuestro. Sin ti somos nada. No nos abandones, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones. Perdónanos, Señor. Y yo digo perdónanos porque también me uno a los hermanos, porque de repente, Señor, de ellos todavía no está a reconocer, pero quiero pedirte perdón por todos ellos, Señor, y por mí también en esta mañana. Perdónanos, Señor, porque no podemos entrar en tu presencia si no reconocemos quiénes somos, sabiendo que solo en Cristo tú nos sigues viendo santos, santos y perfectos. Gracias, Señor, te damos. Bendito eres. Sigue obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que todo lo que hemos oído en esta mañana, que no se quede solo en oír, sino que lo pongamos en práctica con fortaleza de fe, con perseverancia, con oración, siguiendo adelante en medio de cada tribulación que se nos presenta.
Gracias, Jesús. Solo en ti tenemos esperanza y la seguridad de la vida eterna. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana.